calurosa bienvenida a esta primera temporada de Cultura y Desarrollo, un podcast producido por Banasta Mediaciones Arte y Cultura para dialogar con gestores culturales, académicos, líderes sociales y políticos en torno al significado que tiene la cultura, saber cuáles son sus retos, destacando la necesidad de pensar la diversidad en clave de los territorios, la inclusión y la paz. Mi nombre es Lalita Guillén y los estaré acompañando en este recorrido junto a Clara Mónica Zapata para propiciar el debate en el universo cultural. Bienvenidos. Hoy nos acompaña Clarisa Ruiz, gestora cultural y promotora de la cultura, que se ha destacado por su trabajo como promotora de las artes y lenguajes artísticos. Clarisa ha trabajado en importantes espacios culturales como el Festival Iberoamericano de Teatro, ha dirigido la Casa del Teatro, así como el Teatro Colón, ha trabajado en la Academia Superior de Artes de Bogotá y es cofundadora de Liebre Lunar. En la actualidad, Clarisa se destaca como docente de Cátedra de Política Pública en Gestión Cultural en la Universidad Jorge Tadeo, y hoy nos acompaña en este diálogo sobre retos integrales para el desarrollo de los territorios y las localidades en clave de cultura y paz. Clarisa, bienvenida. Primero, muchas gracias a Clara Mónica, que ha sido mi colega y compañera en algún momento de todo este proceso en la vida cultural, tanto en diferentes frentes, y también pues a Banasta, y me parece muy importante lo que están haciendo. Cada vez soy más asidua de los podcasts, entonces me parece que dieron en el clavo de hacer esta serie y preparar el Mondiacult. Entonces, pues, muchas gracias por invitarme. Para nosotros es un placer que nos acompañes en este espacio, especialmente en este momento en el que la relación entre la cultura y la paz se constituye como un tema vital en el desarrollo de los territorios. Por esta razón, queremos comenzar este diálogo con la pregunta sobre la relación del concepto de cultura y los derechos culturales. Si entendemos lo cultural, ¿no?, como un sistema simbólico, como una producción y transformación de sistemas simbólicos, y como un lugar donde hay dos brazos que son, por una parte, las representaciones y modelos de la realidad que nosotros hacemos, y no solo son representaciones, sino también significados que la recrean, ¿no?, que recrean la realidad. Pero al mismo tiempo, lo cultural es una fuente de orientaciones para la acción, ¿no? Entonces tenemos por un lado como la vida y su sentido, y por el otro lado la ética y cómo nos movemos dentro de esa vida. Entonces yo creo que los factores culturales, el primer factor cultural es el reconocimiento de la dimensión sensible de la vida humana. Y yo creo, como te decía, que eso ha estado sigue estando marginal, sigue estando, digamos, en un lugar subsidiario en las políticas del conocimiento, en las políticas de las distribuciones, de los planeamientos urbanos, si se quiere, y territoriales de un país, por ejemplo, ¿no? Sigue estando inclusive dicotomizada la noción de la cultura y la naturaleza, el yo y el mundo, ¿no? Hay una vida que es escindida, ¿no? Y esa vida sensitiva pues es la vida de la experiencia. Y nos hemos ido más, digamos, a una vida sin experiencia, ¿no? A una vida donde lo experimentado y lo que deriva de ello, la experimentación, la búsqueda sin un objetivo tan claro y tan instrumentalizada esa vida, pues esa vida no es la nuestra hoy en día, ¿no? Entonces en ese mundo ocurren desensibilizado
ocurren divisiones, ocurren desastres, ¿no? Porque nuestra condición es una condición sensible, una condición estética, una condición poética, ¿no? Donde nosotros construimos a través de eso que ha estado obviado. Hoy en día hemos abierto y la noción de derechos culturales que nos viene desde los años 70, se empiezan a hablar de derechos culturales y pues en los 90 ya más fuerte, pero pues nuestra ley de cultura no es que los ponga como el objetivo y como, digamos, su paradigma, ¿no? Hoy en día, en esta década y en la pasada, en varios planes de cultura en México, actualmente en Barcelona, están enfocados en esa noción de preservar la garantía de los derechos de todos. En ese sentido, pues uno ya no se debe de esa manera que yo sentía a un sector, ¿no?, como a los médicos y las enfermeras, sino que tienes que trabajar para una ciudadanía que independientemente del sector tiene unos derechos culturales. En ese sentido también fue como un ampliarse el mundo frente a las perspectivas. Me parece que la idea de que todos tenemos derecho y que todos tenemos algo en común y que podemos encontrar unos principios comunes, pues nos debe guiar. Y los derechos culturales, pues en principio me parece que hay una dimensión en donde ese acceso a la cultura y a lo cultural está mediado no solamente por la participación de la que hablábamos, ¿no?, de la participación que significa arraigo, ¿no?, que significa tener raíces. Tú realmente participas donde te sientes cómoda, donde te sientes en tu hogar, ¿no?, o como en tu casa, ¿no? Entonces, esa participación con arraigo es también producción y es también toma de decisiones. Y sí, entonces eso quiere decir que hay una política cultural que reconoce que las manifestaciones, por ejemplo, en la calle, las manifestaciones de la ciudadanía son un plebiscito en cierta manera, o son un mandato también, ¿no? Cuando la gente se moviliza libremente, y los derechos culturales son libertad de creación, ¿no?, que es libertad de transformación y libertad de utopía, de no quedarnos fijos, porque así somos fluidos, ¿no? Y son acceso al patrimonio, pero el patrimonio también como el que recuerda, como la identidad que se transforma y como esas raíces de las que hablamos y esa importancia de la memoria que tenemos que reivindicar nosotros aquí, pero con el twist de la libertad también, de que eso puede ser, pero es para tener alas, ¿no? Necesitamos arraigo para poder volar, ¿no? Y con el aliciente, pues, de que sin diversidad no vamos a poder seguir viviendo. Gracias, Clarisa, por darnos luz sobre la importancia que tiene la política cultural, como lo decías anteriormente, un cuarto propio en el que se conjuguen tanto los proyectos y propuestas culturales, así como los agentes, los procesos presupuestales, administrativos y prácticos, que permiten la concreción de esos proyectos. Regálanos, por favor, unas palabras a modo de cierre que nos permitan comprender hacia dónde deben orientarse las políticas culturales en nuestros países. Me parece que eso se hace a través, pues, obviamente, de la integración de las artes, puesto en un plano ya mucho más pragmático, es la integración de las artes en la educación. ¿Pero de cuáles artes? ¿No? De unas artes sensibles también, ¿no? No, digamos, normatizadas, convertidas en técnica, ¿no?, que hay que estudiar, sino en algo mucho más cercano a la vida. Por eso se junta
una condición sensible con una condición acorde a la sostenibilidad del planeta y de todas las formas de vida. Entonces, si somos parte de esa comunidad, y es el segundo factor, el factor de cómo son las acciones y cómo son las orientaciones para la acción, lo primero que tenemos que, digamos, reconocer, porque me gusta más que incluir, ¿no? O desarrollar la conciencia, me gusta es reconocer que nuestra condición es la condición de comunidad, de ser seres que estamos en comunidad, que somos coexistencias, ¿no? Y en ese sentido también de ahí deriva toda una cantidad de programas y proyectos y posibilidades para guiarnos en ese reconocimiento de comunidad. Quiere decir reconocimiento de diversidad, reconocimiento de disenso. La construcción de esa paz no es la convivencia pacífica, es la convivencia en unos disensos como los que acabamos de vivir o los que estamos viviendo en el mundo actualmente, ¿no? Y esto lo tenemos que superar y digamos, ir mitigando estas confrontaciones para trabajar más en los lazos que nos vinculan, pero que no significan en ningún momento que no hay contradicciones. Entonces lo que tenemos que ver es cómo no nos destruimos en nuestra diversidad, ¿no? Entonces, entendido así, digamos, esos factores culturales como la valoración de la sensibilidad, de la imaginación, de nuestras fantasías, de la utopía, de esas capacidades desde la infancia que las tiene. O sea, casi que lo que pedimos es una valoración de la infancia y una deconstrucción de una adultez que dejaba atrás una cantidad de capacidades pues, que estaban en esa etapa, y conjugado a la noción de que nos necesitamos unos a otros, que esto que nos acaba de suceder en la pandemia con la inmunidad, con el aislamiento, pues es la gran catástrofe, ¿no? Donde se pierde una cantidad de posibilidades y de digamos ahí sí de posibilidades de hacer paz, de construir realmente una paz, porque una paz se construye es en el disenso y en el conflicto, ¿no? Esa es la verdadera paz que necesitamos, saber que puede haber visiones diferentes, pero que podemos tener diálogos y respetarnos, respetar esas vías. Esa vida y ese entorno de paz es un entorno ante todo sensible, de la sensibilidad, de los afectos, del cuidado, de la capacidad de convivencia y de comunidad, ¿no? Y eso pues algunos lo han llamado biopoética, ¿no? Usando una sola palabra, integrándola, ¿no? Y mostrando pues que eso es lo que nos puede eventualmente llevar a un mejor vivir. Yo soy militante de un objetivo de desarrollo sostenible para la cultura, con su casa propia, ¿no? Y que tenga su especificidad y su desarrollo. También pienso que nuestras políticas en general tienen que ir buscando cómo ser más integradoras y superar esta manera disciplinar en que trabajan. También quiero decir siempre que lo cultural no es un lugar idílico, ¿no? El lugar, hay quien decía también que todo documento de cultura es documento de barbarie. Esa frase, pues, de Walter Benjamin puede entenderse de muchas maneras o tiene un significado muy rizomático, pero lo que nos recuerda siempre es que lo cultural no es algo virgen o tiene las manos blancas, ¿no? Entonces también hay que tener como mucha conciencia de eso. Gracias, Clarisa, por darnos luz sobre la importancia que tiene la política cultural
como lo decías anteriormente, un cuarto propio en el que se conjuguen tanto los proyectos y propuestas culturales, así como los agentes, los procesos presupuestales, administrativos y prácticos que permiten la concreción de estos proyectos. Regálanos por favor unas palabras a modo de cierre que nos faciliten comprender hacia dónde deben orientarse las políticas culturales en nuestros países. Pues es seguir insistiendo en que la política cultural debe tener un cuarto en el presupuesto nacional, ¿no? Nosotros no somos el sector cultural, entendido no como los agentes del sector cultural, sino como la dimensión cultural de la vida en Colombia no es considerada derecho como la salud, como la educación, y por lo tanto no es gasto público social. Entonces no tenemos un cuarto, digamos, un cuarto propio en el presupuesto nacional, ¿no? Y lo que más duele, me parece a mí, o lo que más necesita, no es tanto, diría yo, y de pronto es polémico, el centro, ¿no? Los ministerios. Pienso que lo que necesitamos es irradiar justamente a los políticos en las regiones y en los municipios para que ellos asuman todo ese discurso que se ha quedado mucho en las grandes capitales, ¿no? En las academias, ¿no? En los artistas contemporáneos, pero que no llega realmente como a decir, bueno, no, a lo cultural también hay que apoyarlo y porque en nuestro mundo pues ha secado las fuentes de esas cumbias de pitos y tambores, ¿no? Y todos eso que se daba de manera silvestre, pues hoy en día no lo es tanto, ¿no? Sobre todo hay un desbalance muy grande, ¿no? No solamente son los recursos naturales que se han ido agotando, son nuestros recursos culturales que también se han ido agotando, ¿no? Entonces, pienso que tenemos derecho a ser considerados gasto público social, con todas las implicaciones que eso requiera, pues, de pasos y de luchas en el Congreso y en la administración, pues, de la Hacienda y de las finanzas de la nación. No estoy diciendo que tiene que ser, digamos, en ese caso, ambiente también está en la ciencia y la tecnología, todos, ¿no? Hay un gran desbalance, ¿no? Tenemos durante mucho tiempo el presupuesto de defensa fue el primero, ¿no? Últimamente era, digamos que nuestros gobiernos eran más vergonzantes y pusieron de primeras en el presupuesto a la educación, pero sigue siendo muy grande y la educación sigue siendo para mí todavía pues un lugar donde hay recursos, pero todavía, digamos, falta más reconocimiento y valoración de todo lo que ahí pasa, ¿no? Entonces, por ahí que yo pienso que es con la bandera de los derechos culturales, con una conciencia pues de que esos derechos culturales de todas maneras fueron redactados en el corazón de Occidente y en cierta medida nuestro mundo es hoy mucho más grande y además internamente también lo somos, ¿no? Entonces tenemos que ir a esas epistemologías del sur, a nuestras raíces, a nuestros pueblos originarios y beber un poco de esa relación que ellos tenían con las otras formas de vida y reivindicar esa unidad y ponerla en práctica en nuestras ciudades de asfalto y de exhausto para ir tratando de cambiar, ¿no? Porque sí, eso nos tiene muy agobiados. Por último, no queda más que agradecerte, Clarisa, por esos aportes que hoy nos has brindado desde tu experiencia en la construcción y desarrollo de la cultura en el país,
por esa mirada sensible con la que abordas los problemas que hemos planteado en este espacio en pro del desarrollo de la cultura de nuestros territorios. Bueno, no, pues muchas gracias por esta charla y espero pues que nos volvamos a ver, que esto continúe, realmente lograr. El podcast es como un elixir, nos encanta ahora escuchar y además esa libertad que da, entonces ojalá se repita. Muchas gracias. Cultura y Desarrollo es un podcast producido por Banasta Mediaciones, dirigido por Clara Mónica Zapata y la producción por Lalita Guillén. La edición de contenidos está a cargo de Manuela Vives y la producción musical es obra de Cristian Gallego. Queremos agradecer infinitamente a quienes nos escuchan y recorren el camino de la cultura, a los invitados también que hacen posible la construcción de este diálogo. Agradecer a nuestros aliados y amigos por vivir, pensar, retar y sobre todo construir alrededor de la cultura. Nos escuchamos en el próximo episodio.